Voy a invitarlo para que busque en su Biblia el libro de los Hechos, el capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 22. Este es el pasaje que nos va a ocupar. Así como están sentados, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Ya tienen esta porción de la Biblia. Entonces, si ya usted tiene el pasaje, lo invito para que oremos. Te damos gracias porque hoy domingo nos permites estar en el templo, en tu casa. Hemos venido a buscar tu bendición, tu presencia entre nosotros. Gracias por este momento especial. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y que tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, despierte alguna parte que puede estar en reposo o durmiendo en nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Hechos, capítulo 4, versos 1 al 22. Hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Esto ya era una mega iglesia. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Échale eso. Al día siguiente se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, aunque no sea mucho de él, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, si usted se fija, les van a hacer un juicio. Les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, vea esa frase, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gracias al Señor. Este es el momento en el cual la iglesia primitiva
o la iglesia que vino a fundar nuestro Señor Jesucristo acaba de iniciar. Ya no está Jesús con los apóstoles porque les había sido crucificado, lo habían sepultado, había resucitado y ya se habían pasado más de 40 días de que resucitó, más de 50 días de que había resucitado. Entonces ya Jesús no está con ellos, pero ellos están haciendo una labor extraordinaria. Enseñan y hablan, predican y oran por los enfermos en el nombre de Jesús. Y eso estaba trayendo una revolución en los contemporáneos de aquel tiempo. O sea, si me permite, a la luz de esto, a la conclusión que llegaron y todo lo que estaba ocasionando el problema es que estaban enseñando, predicando, orando y haciendo exorcismo en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué tiene ese nombre? Y la conclusión a la que yo llego es que si hablamos de Jesucristo, impactaremos al mundo, así como lo impactaron hace más de 2000 años. Si usted y yo no dejamos de hablar de Jesucristo, impactaremos al mundo. Usted y yo conocemos de Dios y conocemos a Jesús, y Jesús nos ha perdonado y nos ha salvado. Permítame hacer las siguientes 3 preguntas. ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que no le hablas a ninguna persona de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última ocasión que oraste por un enfermo en el nombre de Jesús? Son preguntas muy importantes. Yo creo que este es un reto y esta es una tarea que no se acaba hasta que se termine el periodo de la gracia. No se acaba hasta que vengamos con nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido arrebatados al cielo, por supuesto, hasta que no vengamos con Él como reyes y sacerdotes. Hasta entonces la tarea no se acaba. Estamos en el tiempo de la gracia. Aún cuando la iglesia sea arrebatada, habrá 144,000 sellados de los judíos que hablarán de Jesucristo, ya convencidos que Jesucristo era el Mesías que esperaban, pero no lo discernieron, no lo entendieron y estuvieron desubicados. Y después de ellos vendrán 2 testigos que ahora están en la presencia del Señor. Serán 2 testigos que vienen y predican en la plaza y luego los matan, pero luego resucitan, y es un impacto, dice que todo ojo le va a ver. Y luego, después de ese tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida, nosotros vendremos con Él como reyes y sacerdotes. Hasta ahí se acaba el tiempo de la gracia, porque después de eso viene el Armagedón y vienen otras cosas bien terribles. Y esto es muy interesante. Si nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, impactaremos al mundo. Quiero mencionarles cuáles son los recursos con los que nosotros impactaremos al mundo al hablar de Jesús. Número 1, hay que enseñar de Jesús, pero sobre todo hay que enseñar sobre la resurrección de Jesús. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús y la resurrección de entre los muertos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar anunciando. Quiero recordarle que siempre que nosotros prediquemos a Cristo Jesús, mucha gente va a ser orientada, bendecida, y mucha gente va a ser llamada a acercarse a Dios y a entregarle su vida a Dios. Pero habrá otros que se oponen y que persiguen, porque aquí está en esta ocasión. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Fíjese quiénes vinieron: los sacerdotes, la parte religiosa de aquel tiempo, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En su momento estaremos viendo quiénes eran los saduceos. Vinieron en contra de los apóstoles. Particularmente Lucas enmarca la vida de Pedro y la vida de Juan, que eran los que predicaban continuamente, y los enmarca porque resulta que Pedro y Juan fueron los que iban todos los días a la oración a las 3 de la tarde.
Esto significa que la oración debe ser una parte elemental en la vida particular de cada creyente. Esto significa que la oración debe ser elemental en las iglesias de forma congregacional y que la oración no debe dejar de practicarse en la iglesia todos los días a las 3 de la tarde, a la hora novena. Porque los judíos contaban el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces le echan números. La hora novena son las 3 de la tarde, todos los días. Por ahí, hace mucho tiempo que yo escuchaba a Marino cuando empezaba en el ministerio, donde cantaba ese himno. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Y yo no sé cuándo es más difícil orar, si a la 1 de la madrugada, porque se supone que está dormido uno a esa hora, o a las 3 de la tarde después de que comes, y que a todos les dan ganas de dormir la siesta. Usos y costumbres o declaraciones que nosotros tenemos a veces entre nosotros. Alguien le dice que echarse un coyotito y no tiene nada que ver, pero lo entienden, que se van a dormir un rato. Así lo entienden. Entonces ellos iban todos los días a las 3 de la tarde a la oración. En Nueva York, de donde va a venir el hermano René, hay un libro que nos regalaron sobre el avivamiento, sobre el mover Dios. En el área de Brooklyn hay una iglesia súper grandísima, de miles de creyentes. Pero esta iglesia un día empezó con un grupito pequeño y empezaron con una hora de oración, y después más y después más. Y Nueva York es Nueva York, y los Estados Unidos es los Estados Unidos. Es donde, si usted me lo permite, sin denigrarlos a ellos, pero donde se presta para que se viva un cristianismo light, a medias, sin mucho compromiso. Pero esta iglesia hoy tiene miles, y esta iglesia tiene abierto su templo en oración, y todas las 24 horas hay gente orando. No debe faltar la oración. Eso es elemental. Entonces la iglesia ha crecido a muchos miles. Y cuando le preguntan al pastor, y cuando les preguntan ahí que cuál es el método o la estrategia que tienen para crecer, y ellos le dijeron: solamente nos llamó Dios a la oración. Si nosotros entendemos que la oración es elemental, porque Lucas enmarca a Juan y a Pedro, los demás yo no sé si iban a orar o no, pero lo más seguro es que no. Y si se fija, dice que iban a la oración. Y un día yendo a la oración, sucedió lo que sucedió. Hay un paralítico que tiene más de 40 años y que toda su vida ha vivido de lo que le daban. Estaba en la puerta la hermosa. Lucas dice la puerta la hermosa. Y los entendidos dicen que la puerta la hermosa estaba entre el santuario de los gentiles y el santuario de las damas. Hay cuenta que aquí al lado de este santuario tenían otro santuario, y había una puerta que comunicaba esos santuarios, y ahí él se ponía porque él sabía que ahí era la circulación del personaje, y les pedía. Y ese día, como otros días, le pide a Pedro y a Juan que lo apoyen con algo. Y lo más seguro es que Pedro se empezó a buscar y no traía nada. Pero en ese momento viene del cielo algo muy especial. Dios le dice a Pedro: tú tienes algo mejor que una moneda, dale lo que tienes del cielo. Se le queda viendo al hombre y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre, el paralítico, escuchó el mensaje, entendió el mensaje y quiso poner en práctica el mensaje. Dice Lucas, intentaba pararse. No había fuerza en sus extremidades inferiores. Tenía más de 40 años que no había dado un paso desde su nacimiento. Si alguien se ha fracturado una pierna y se la han enyesado, cuando le quitan el yeso, 3 meses, 4 meses, 6 meses, se da cuenta que su pie está muy débil, que no tiene fuerza. Imagínense 40 años. Entonces dice que intentó pararse, y cuando Pedro vio esto, lo toma de la mano y lo levanta. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en cuanto el hombre se levantó, Lucas con lujo de detalles dice, y empezó a caminar, y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y aquello fue una bendición para este paralítico, para los papás, pero para el sumo sacerdote, para la casta sacerdotal, para la casta religiosa, para todo ese gremio, y junto con ellos los saduceos. Esto se tornó en un peligro. ¿Qué estaba sucediendo? El nombre de Dios estaba siendo glorificado, porque Jesús, el que había sido crucificado, está ahora a la diestra de Dios, pero desde la diestra de Dios está derramando su poder a la tierra, y están sucediendo cosas
extraordinarias. Los entendidos dicen insólitas, inexplicables, que el razonamiento o que los científicos no lo alcanzan a concebir, porque el método racionalista no concibe que existan las cosas sobrenaturales. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. El asunto es que los apóstoles le están testificando a los no creyentes, porque quiere que los no creyentes se conviertan al Señor Jesucristo. Hablar de Jesús es algo especial. Yo hasta en nuestros días tengo bien claro que solamente el ejército enemigo, el que está en el otro lindero, es al que no le gusta que se hable de Jesús, y ese se llama Satanás, con una tercera parte de ángeles que fue expulsado, que están hoy definidos y calificados como demonios. Así están. E incluso hay una de esas partes que fue expulsada que ahorita están en el foso del abismo, están presos, serán sueltos en los tiempos de la gran tribulación. Solo ellos, pero ellos, los demonios, Satanás y los demonios, como son espíritus invisibles, intangibles, se manifiestan a través de las personas. Y me sorprende que a través de la casta religiosa, los sacerdotes con el guardia y con los fariseos vinieron a detener a Pedro y a Juan. El propósito era detenerlos, cuestionarlos y finalmente callarlos. Ustedes no pueden estar hablando, ni enseñando, ni orando por los enfermos en el nombre de Jesús. Haya alguien que no le gusta que se hable en el nombre de Jesús. Usted y yo creemos en Jesús. Jesús ha bendecido nuestras vidas. Debemos hablar cada día de Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Las 4 verdades cardinales que tenemos como iglesia giran en torno al Señor Jesucristo. Son 4 verdades cardinales que tenemos como iglesia. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Y esas 4 verdades cardinales Satanás las aborrece. No quiere que estén en la boca de los cristianos, y los cristianos tenemos que seguir anunciando que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, Él es el médico por excelencia, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Los que se convierten a Cristo Jesús deben ser bautizados con el Espíritu Santo, pero que Cristo viene pronto, que no está lejos. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Ah, qué especial es esto. Sacerdotes, fíjese, me impresiona este pasaje de las Sagradas Escrituras en la forma que se lee, en la forma que lo expresa en esta ocasión la Biblia. Quiero leer este pensamiento. Miserable, miserable es el hombre que no entiende la manifestación de la gloria de Cristo Jesús y le es un tropiezo. Que en lugar de serle una bendición, le es un tropiezo. Este es un suceso muy especial. Me llama la atención porque dice que los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos vinieron. Y es muy claro, sacerdotes, era la parte religiosa. Se están oponiendo a los que están hablando en el nombre de Jesús y que están hablando de la resurrección de Jesús. Anuncian en Jesús la resurrección de los muertos, y por eso agrega, y los saduceos. Entonces, los saduceos eran una casta, por cierto, muy, muy pequeña, opuestos a los fariseos en sus convicciones y en sus postulados. Creían cosas diferentes. Pero cuando apareció Cristo Jesús, los fariseos y los saduceos dejaron de pelearse para ir contra Jesús, para atacar a Jesús. Si me permite, hace tiempo leí un escritor, dice, esto es como 2 perros que se están peleando, y de pronto aparece una liebre y pasa frente a ellos, dejan de pelearse y los 2 perros empiezan a perseguir la liebre. Los fariseos y los saduceos eran muy pocos, estaban muy reducido el número, pero era la casta fuerte, los ricos, los preparados, los intelectuales, los poderosos, y con ellos vienen. Y vienen los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y vienen los saduceos. Es que está enseñando la resurrección de entre los muertos en Cristo Jesús. Ellos habían entregado a Cristo, ellos lo habían entregado, por ellos se crucificó, pero también había resucitado. Y esto es interesante, porque cuando Jesucristo fue sepultado, le pusieron una guardia, 4 soldados, y los primeros, a mí me sorprende
la forma de trabajar de Dios. Los que no querían que resucitaran, los impíos, los inconversos, cosa curiosa, en lugar de ser los creyentes, los hijos de Dios, los que hubieran tenido el privilegio de ver que Jesucristo resucitó, los primeros que debieron haber visto cuando Cristo resucitó, fueron los inconversos los que vieron. Fueron los inconversos de la guardia los que vieron, los que detectaron esto y fueron rápido y dieron el informe. De Oquis, no sirvió de nada. ¿Qué no sirvió de nada? Que nos pusieran a cuidar la tumba. De todas maneras se levantó. No está ahí. Vinieron los ángeles, su reflector, su autoridad, su unción, vinieron y Él resucitó. Él no está entre los muertos. Fue la guardia. Entonces ellos, fariseos y la casta religiosa, dijeron: les vamos a dar tanto dinero, pero ustedes deben decir que los discípulos se lo robaron, porque ese es el plan del diablo. Decir que lo crucificaron, que se quedó sepultado, que por ahí está sepultado, pero Cristo Jesús había resucitado. Y los apóstoles son testigos de que Jesucristo había resucitado. La evidencia más contundente que Jesucristo había resucitado es que había un paralítico que estaba de pie, porque oraron por él en el nombre de Jesús. Y esto es bien interesante. El reto que tenemos como iglesia es que debemos hablar de Jesús. Es que debemos entender que Jesús es el Salvador del mundo. Es que debemos saber que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es que el Hijo de Dios es el regalo de Dios. Y es que el plan de Dios es reconciliar a la humanidad con Él a través de Cristo Jesús. Y es que Cristo Jesús es el único que limpia los pecados. Y en Cristo Jesús hay salvación. Y en Cristo Jesús hay un cambio en las personas. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Este grupo de saduceos, entonces, si me permite, tenían una postura más o menos como lo que se conoció después como el método racionalista, porque ese es un método para interpretar las Escrituras. El método racionalista parte de una postura prejuiciada, porque ellos no creen en lo sobrenatural. Y si ya el método racionalista está prejuiciado contra las Sagradas Escrituras y contra el poder de Dios, pues ya sus interpretaciones o sus conjeturas no son objetivas, no son buenas, porque está prejuiciado. Ellos no creen en lo sobrenatural. Y cuando uno va a las Escrituras, bueno, uno se da cuenta que los saduceos creían y afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo, la mortalidad del hombre. En Mateo capítulo 22 versos 23 al 33 y Hechos 15, 8. Pero también los saduceos no querían que existieran los ángeles ni los demonios. Así es de que su método es racionalista. Y los saduceos no creen que hay resurrección de muertos. Por eso es que se pegaron con los sacerdotes y con la guardia. Dice: estos están enseñando algo que no es propio. En el nombre de Jesús están enseñando que hay resurrección de muertos, y a nosotros no nos conviene que se hable de la resurrección de muertos. Y en aquel tiempo, créamelo, que cómo se atacaba la resurrección de muertos. Querían negar como fuera que Jesús no había resucitado. Por eso Pablo escribió lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe entonces es vana. Aún estáis en vuestros pecados no han sido perdonados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que mueren en Cristo, perecerán. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero Pablo gritó y dijo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo dijo: al último me pareció a mí como un abortivo. Yo soy testigo de que Cristo resucitó. Cuando yo iba rumbo a Damasco a perseguir a los que creían en Jesús y a los que hablaban de Jesús, iba a traerlos para encerrarlos en la cárcel, Él se me presentó en el camino y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
sabe mi nombre, sabía a dónde iba, sabía que iba, sabía dónde estaba, y se me apareció, y yo le pregunté: ¿quién eres? Y él me contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues, como diciéndome: no estoy muerto, estoy en el cielo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Bendecido sea Dios. Los detuvieron por eso. Usted y yo tenemos que predicar a Cristo Jesús. No debemos dejar de hablar de Cristo Jesús. Yo me he sorprendido que últimamente me mantengo ocupado en algunas cosas, pero en alguna ocasión estoy en alguna dependencia o en alguna notaría o en alguna parte. Cuando se acercan a veces los demás ciclistas, cuando menos acuerdo, estoy hablándoles del amor de Dios, del plan del Señor, y que el Señor tiene un tiempo para perdonar y cambiar a las personas. Cuando menos acuerdo estoy hablando de ello. Ellos enseñaban la palabra de Dios, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Si me permite algún tiempo, pues nosotros predicamos que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó su primer sermón, se convirtieron 3,000, y que cuando se sanó el paralítico, que los llamaron y los pusieron en medio de todos ellos, cuando se están defendiendo y había mucha gente escuchando, que se convirtieron otros 5,000. Pero no, la otra interpretación es que en el discurso se convirtieron 3,000, y luego el texto es muy claro. Lucas es muy objetivo y dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. O sea que después de los 3,000 se fueron convirtiendo mientras iban oyendo la palabra, y mientras iban oyendo que se hablaba que Jesucristo era el Salvador del mundo, que Jesucristo acercaba al hombre con Dios, que Jesucristo limpiaba los pecados del hombre. A medida de eso se fueron agregando cada vez más y más. Los dos medios que Dios tiene para que el hombre cambie y para que el hombre se acerque a Dios y se reconcilie con Dios y quite esa barrera que se llama pecado, que lo separa de Dios. Los dos medios que Dios utiliza, uno es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia es un libro que bendice el entendimiento, que bendice el corazón, que bendice el alma y que guía al hombre al cambio. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. Esa es la bendición. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La otra declaración que tenemos nosotros ahí es que cuando alguien escucha la Biblia, el mensaje de la Biblia, o lee la Biblia, Pablo cuando escribe dice de una forma muy contundente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ellos, eso es lo que saben: hablar la Biblia, hablar en el nombre de Jesús, y la gente se iba convirtiendo, se iba salvando. La responsabilidad que tenemos en el siglo XXI es que no podemos estar callados, es que no debemos callar, es que no debemos dejar de hablar de Jesús, que Jesús salva las almas, que Jesús cambia al hombre, que Jesús es la esperanza para la humanidad. Si un matrimonio está a punto de destruirse, si Jesús llega a sus vidas, cambia la situación. Si una persona está a punto de suicidarse y llega un cristiano y le dice: espérate antes de que te suicides, y solamente le pregunta: si tú te matas ahorita, ¿sí sabes a dónde vas? ¿Tú crees que tu fe te puede dar el paso para que vayas con Dios? Porque no es cuestión de religión. Fíjese, yo no estoy hablando de religión. ¿Tú crees que tu fe te puede dar el pase para que vayas con Dios? El pase para que vayas con Dios es que la palabra de Dios haya hablado a tu entendimiento, a tu corazón. Es que tú entiendes que Dios, llegó el momento que Dios te está hablando a tu corazón, y que tú le dices a Dios: aquí está mi vida, perdóname, yo he sido malo, que tu sangre me limpie. Y en ese momento viene una convicción sobre tu vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alguien que está a punto de suicidarse, en cuanto tú le digas eso: vamos, hoy que se está enseñando tanto y se les está dando tanto lugar a las personas que tienen problemas con la perversión, con la desviación, y que los hombres están queriendo ser mujeres y las mujeres están queriendo ser hombres, y que Pablo dice en el libro de Romanos que
uso antinatural, porque entonces está diciendo el natural, el que Dios puso, es que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. Incluso en las escuelas le están enseñando a nuestros muchachos que eso no se sabe, que eso lo tiene que decidir la persona hasta que crece. No, discúlpeme, desde que nace el niño, por su constitución física, sale definido, y la mujer sale definida. Incluso en los Estados Unidos, en encuestas, porque ellos son muy dados a hacer encuestas, en los que eran gemelos, solamente en el caso de los hombres, solamente el 5.0% salía que los dos eran igual. Siempre fueron diferentes entre los gemelos. Pero de las mujeres, en el lesbianismo, solamente el 3.5%, que era menos. Entonces indica que no se nace así. En algunas partes, vea cómo va el gobierno, vea cómo va la sociedad. En algunas partes, en el acta de nacimiento, dejan ese espacio sobre el sexo ya libre, que porque se tiene que definir más adelante. No. Pablo dijo que por cuanto el hombre no se entrega a Dios y se aleja de Dios y se aleja tras dioses ajenos, dice que el uso normal se cambia por antinatural. O sea que ya viene bien definido, pero también para ellos hay esperanza. Para ellos hay esperanza. Si usted les habla de Cristo y les dice que Cristo los ama, pero les habla que Cristo los quiere perdonar, esto trae una bendición. ¿Por qué no leemos un pasaje de la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6? A ver, Saret, ponos ahí el verso 9. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en la moral de Dios, en el plan de Dios. Jesús es la esperanza. No sabéis, fíjese lo que dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahí está, general, los injustos. Y luego dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Ahí está diciendo Pablo, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Ni los ladrones, están en el mismo rubro, ni los avaros, ni los borrachos, están todos ellos en el mismo rubro, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea lo que dice el verso 11. Esto me bendice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. O sea que está diciendo, no es cierto que son así, no es cierto que nacieron así, se pervirtieron, se desviaron. Pero si vienen a Cristo Jesús los puede cambiar y los puede volver a su estado normal. Esto erais, pero ya fueron lavados, ya fueron santificados, que ya fueron apartados. La palabra santificar en el lenguaje común, en su interpretación que viene del griego, santificar es apartar de algo desordenado a algo bueno. Ya han sido apartados. Y lo más tremendo, ya fueron justificados. Alan sabe de eso. Cuando a alguien se le declara absuelto, que un juez le declara absuelto, ya fuiste absuelto. Ya no eres homosexual, ya no eres afeminado, ya no eres borracho. Nosotros hemos visto borrachos que los cambian. Cristo Jesús es la esperanza. Por eso no dejemos de hablar de Cristo Jesús. No dejemos de hablar. Dios los ama a ellos, pero ellos tienen que venir al arrepentimiento. Ellos tienen que escuchar que la sangre que fue derramada de Cristo Jesús es para que ellos se salven. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús, para que ellos cambien. En Cristo hay esperanza. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ellos son redimibles, pero necesitamos hablarles del poder de Cristo Jesús. La palabra, el mensaje de la palabra. Sí, se pervirtieron. No es cierto que nacieron así, no nacen así. Sí, se fueron por el rumbo equivocado. Sí, Pablo dice uso antinatural. Eso no es lo natural, eso no es lo que Dios creó. Dios creó los sexos definidos. Hasta en su genética están definidos. Dios así los creó, pero se pervirtieron, se desviaron. Pero Pablo está diciendo, ¡hey! No van a heredar el reino de los cielos. Pero Pablo grita, ¡hey! Si tú y yo les predicamos que Jesús es el Salvador y les hablamos del Señor Jesucristo, hay esperanza. Y Dios los puede transformar, Dios los puede cambiar. Qué maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aquí han llegado hombres atados en el licor, buenos albañiles, tal vez buenos carpinteros, pero que todo lo que ganan el sábado en una entradita que dan a una cantina, se toman lo de ellos, se toman lo de la familia, y las familias se mantienen en una situación bien crítica.
pero los hemos visto cuando llegan a Cristo Jesús y le entregan su vida a Cristo Jesús y Cristo Jesús los toca. En menos de medio año, en su casa hay un cambio. Y empiezan a hacerle cambios a su casa. Empiezan a vestir diferente. Y al rato traen carro. Y van en bendición. Porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dejemos de hablar de Cristo Jesús, porque Él es la esperanza para una humanidad perdida y desorientada. Los recursos que pueden trastornar al mundo, que pueden cambiar al hombre. Número 3, orar por los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice. Los encontraron en el templo enseñando la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos en Jesucristo. Pero luego fíjese lo que dice en la historia. Dice que el paralítico que había sido levantado estaba con ellos. Y ya en ese momento los traen y los ponen. Fíjese lo que dice. Y poniéndolos en medio de toda la jauría, los ancianos, los gobernadores, los escribas, los sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, que les dije que no se sabía mucho de este Alejandro del que tenemos aquí, pues de sí sabemos todo. Dice eso, Alejandro. Todos estaban, dice, en círculo, poniéndolos en medio. Se dice que los juicios de ellos es que se ponían todos en círculo, y a los acusados no los ponían en el banquillo, los acusados los ponían en medio. Los encerraron el día anterior y como ya era tarde, no les pudieron hacer nada. Pero al día siguiente, muy temprano, ellos se levantaron para resolver el problema. Entonces es cuando mandan llamar a todo ese equipo de gente que ellos tenían, a todos. Y es interesante ver esta porción de las Sagradas Escrituras tan impresionante y tan fuerte, ver todo el equipo que se amotina y que se junta contra ellos para traer ese mensaje fuerte. Voy a invitarles para que vayamos a la palabra del Señor y leamos esta porción de la Biblia, el libro de los Hechos, el capítulo 4, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, que lo destituyeron en el 15 después de Cristo, Caifás, que fue del 16 al 36 después de Cristo, Juan, conocido también como Jonathan, y se cree que era cuñado de Caifás. Alejandro no sabe nada, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se prepara para darles la respuesta que ellos estaban demandando y que estaban pidiendo. ¿Querían callarlos? ¿Querían asustarlos? ¿Querían que no hablaran en el nombre de Jesús? Se reúne, permítame la expresión, toda la jauría, toda la creminata. Pero detrás de todo este equipo de gente está agazapado el enemigo. Yo les mencionaba en la mañana que cuando estaba leyendo esto me acordé de aquella canción que yo escuchaba de Cricri, de la muñeca fea, escondida por los rincones. Como que el diablo andaba escondido ahí por los rincones y de repente encuentra toda la criminata de los religiosos, del sumo sacerdote y de todos ellos. Dijeron: a estos los voy a estar para que les tapen la boca a Pedro y a Juan, que los callen. Al diablo no le conviene que se hable en el nombre de Jesús. No debemos dejar de hablar en el nombre de Jesús, porque si hablamos de Jesús, la gente le va a despertar el hambre, la necesidad espiritual, se va a venir y se va a entregar al Señor Jesucristo. Y me llama la atención en esta ocasión este pasaje. Me impresiona que dice que cuando les dicen: aquí los tenemos, es un juicio, los vamos a juzgar. Pero empezando por lo primero, se levantaron tempranito. Yo les mencionaba en la mañana al grupo de la iglesia que vino en la mañana que alguna ocasión cuando usted y yo nos acostamos con una preocupación, es muy característico que no podamos dormir.
Y la cama cuando estamos cansados y que nos quedamos dormidos es bien rica, pero cuando no nos podemos dormir es una tortura. Pero yo no sé por qué no nos levantamos y ya estamos vuelta y vuelta. Y casi les aseguro que a ellos les pasó eso. ¿Cómo vamos a resolver el problema mañana? No está fácil. Tienen evidencia que no podemos refutarla. Un paralítico levantado en el nombre de Jesús. Y cuando los tienen ahí en medio y está el juicio, ¿con qué potestad o en qué autoridad o en qué nombre los sanaron? Como que querían encontrar por ahí un descuido de ellos para decirles, ustedes lo hicieron con la magia. No es cuestión de magia, porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, las declaraciones que salen de la boca del hombre son declaraciones que vienen del cielo, y son declaraciones que impactan, y son declaraciones que nadie las puede refutar, porque ahí dice la Biblia que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y vea la declaración: en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Esto me impresiona, me bendice. Vea la declaración. Pero fue una promesa que Dios le había dado a los discípulos. Voy a pedirle a Zaret que me ponga ahí el Evangelio de Juan, el capítulo 10, del verso 17 al 20. Y vamos a leer esta porción bíblica. Así es de que si esta promesa es para los discípulos, la podemos hacer vigente en nuestras vidas. Fíjese lo que dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice, cayó el Espíritu Santo. ¿Con qué autoridad o en qué potestad hicieron ustedes esto? Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y declara con la autoridad y la unción del Espíritu Santo algo que no pueden refutarle: en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, por él está este hombre sano aquí. Yo les menciono lo siguiente: si usted se fija, Pedro no se está defendiendo, está defendiendo a Cristo, la obra de Cristo. Y si me permite una declaración más, pues Pedro y Juan fueron los que fueron usados. Tampoco se están creyendo más de lo que son. Y le digo que es muy común entre nosotros que las personas, cuando son usadas por Dios, entren en un protagonismo y quieran captar las cámaras para todo, o que la gente los lleve a un protagonismo. No sé si se habrá fijado, cuando viene un hombre, un evangelista que es muy usado, todos se quieren tomar fotos con él. Espérate, es Dios el que está en él. Él no es nada. ¿Sí me explico? Con todo respeto, él no es nada, pero todos se quieren tomar fotos, porque así es nuestra cultura. Viene un futbolista y todos quieren un autógrafo, todos quieren que les firmen el balón. Viene un boxeador y todos quieren que le firmen el guante. Y viene un hombre usado y todos quieren una foto con él. Es más, la mayoría de esas personas traen guaruras que no nos dejan que se acerquen, por la cultura nuestra, porque los hacen unos ídolos, los suben a un pedestal. Pero vea que a Pedro no le afectó esto, ni se está defendiendo él, pero tampoco se está adjudicando algo que no le competa. Dice, en el nombre de Jesús, como diciendo, nosotros no somos nada, solo hacemos las cosas en el nombre de Jesús. Esto nos indica que si usted y yo hablamos en el nombre de Jesús, va a haber resultados. Si oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, va a haber resultados. Si oramos por los poseídos en el nombre de Jesús, va a haber resultados. Francisco Navarro, mi amigo, él era mi amigo, estuvimos haciendo mucho, o visitamos mucho la sierra. Panchito Navarro, usado en sanidad divina. Una ocasión le hablaron para orar por un poseído, y estaban orando, y duraron un buen rato orando, y se cansaron, y se sentaron un poquito. Hubo como una pausa, tanto en ellos como en el demonio. El endemoniado se quedó tranquilito, y ellos pues se quedaron tranquilos. Y de repente, cuando estaban en esa pausa, el endemoniado pegó una risotadota, una carcajada, y luego dice, Panchito, ya se te acabó el poder, ya no me puedes echar fuera. ¿Y qué cree que hizo el grupo de los hermanos que le iban ayudando a Panchito? Se vienen sobre Panchito a poner la mano, Señor, dale poder y que no se le acabe el poder. Ya no estaban sobre el endemoniado. Dijo Panchito, quítense, no le hagan caso, este es mentiroso, es padre de mentira. Entonces se fue Panchito contra él y enseguida quedó libre, porque así es. Si hablamos en el nombre de Jesús, la gente se va a salvar, porque es Jesús el que salva y porque
que usted habla. Si oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, la gente se va a sanar. No lo va a sanar usted, van a sanar. Hablar, orar en el nombre de Jesús, hacer exorcismo en el nombre de Jesús. Es Jesús el que lo hace, el que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el mal, y nada os dañará. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Bendito sea Dios. Habla de Jesús, hablemos de Jesús, compartamos a Jesús con la gente. La gente lo necesita para que tome la decisión y se entregue y se acerquen a Dios y le busquen de todo corazón. Me llama la atención la frase que toma Lucas de todo esto y reafirma. Por eso es uno de los elementos, y es una de las estrategias que debemos utilizar, uno de los recursos que debemos utilizar. Lucas dijo: no se les olvide que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Permítame decirlo así: en asambleas de Dios, en los templos de asambleas de Dios, no hay salvación. Es en Jesús en quien hay salvación. En la iglesia católica, permítame decirlo así, no hay salvación. Ni en sus clérigos pueden perdonar pecados, ni en sus clérigos hay salvación. En el único que hay salvación se llama Jesús. Su nombre es Jesús, porque Él fue el que fue crucificado, Él fue el que fue sepultado, Él es el que resucitó, Él es el que está a la diestra de Dios, Él es el que venció la muerte. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y por eso Lucas dijo: que les quede claro que en ninguna otra iglesia, en ninguna otra religión, en ningún otro hombre, en ningún papa, en ningún otro líder hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay perdón de pecados y solo en Jesús hay salvación. Por eso es que debemos hablar de Jesús. Jesús es la respuesta para este mundo, para esta humanidad perdida y desorientada. El diablo cree que nos va a ganar la batalla con el uso antinatural, llevando cada día más gente al homosexualismo, más mujeres al lesbianismo. No, porque Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús salvará a la humanidad, y aun cuando el diablo piensa que ya los tiene y que son de él, de ahí los va a rescatar, de ahí los va a transformar y va a romper esas cadenas y los va a hacer libres. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Maravilloso es Dios. Enjuiciados los tienen en medio, pero reconocen que habían estado con Jesús. Entonces dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y la frase: y les reconocían que habían estado con Jesús. Vea todas las declaraciones que hay aquí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo esa destreza, viendo ese valor, viendo esa osadía que tenían, y luego dice: y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que pescadores de peces y ahora pescadores de hombres. O sea que Pedro, Juan, Andrés y Jacob, pescadores, porque usted se recuerda, Pedro y Andrés estaban pescando. Venid en pos de mí y os haré que sois pescadores de hombres. Juan y Jacobo estaban remendando las redes con su padre. Vénganse, no más pesca de peces, ahora de hombres. Y lo siguen. Y luego aquí en los Hechos dice que la crema innata, los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, que eran los que escribían las historias y la Biblia y todo eso, gente muy preparada, los saduceos, gente muy preparada, están aquí reunidos y los tienen en medio y están conscientes que son hombres sin letras y del vulgo, así los definieron. No habían estado en las escuelas rabínicas, sabían leer y escribir nada más. No tenían una carrera técnica, no tenían una carrera académica, pero la declaración: pero les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué les suena eso? Cuando usted y yo estemos con Jesús, la gente va a ver a Jesús en nosotros. Cuando usted y yo estemos con Jesús, el diablo va a oler a Jesús en nosotros.
A Jesús conozco. Les dijo a los hijos de aquel sacerdote tal Epseba, que fueron 7 muchachos. Dijeron: vamos a hacer lo que hace Pablo, vamos a ir a echarle el demonio a nuestro vecino que está endemoniado. Y fueron y cerraron la puerta. Y cuando, en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo, sal fuera. Y el demonio se para y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ni huelen a Jesús ni saben a Jesús. ¿Ustedes quiénes son? Y se lanza sobre ellos y encueró a los 7, salían a perderse, se salvaron de puro milagro. Y me llama la atención, esto me bendice. Sabían que eran hombres del vulgo y sin letras, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Ah, qué precioso esto. Y fíjense que no están presumiendo. Ellos sí son apóstoles, pero no están presumiendo del título de lo de apóstol. Suena más importante que la gente vea a Jesús en tu vida, que te reconozca que traes a Jesús en tu vida, que te reconozca que has estado con Jesús. Cuando a veces predica a alguien y que terminó de predicar, alguien le pregunta: ¿y cómo le fue? Pues más o menos. ¿Por qué? Pues no trae nada. ¿Qué están diciendo? No ha estado con Jesús. No ha estado cerca de Jesús. No ha buscado de Jesús. Sí, he escuchado ustedes eso, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Más o menos. ¿Por qué? Porque no trae nada. Está diciendo: por eso no puede dar nada. No puedes dar lo que no tienes. Les reconocían que habían estado con Jesús. Y finalmente, en ese momento de ese juicio, y que le reconocen que han estado con Jesús, hay 2 cosas que no pueden hacer. Número 1, no los pueden matar porque ahí está el paralítico. Se les viene el pueblo encima y no se salvan. Número 2, no los pueden tocar porque resulta que son del vulgo y sin letras, pero los tienen impresionados. Resulta que los que están siendo juzgados se constituyen en jueces de ellos. Bueno, sálganse un poquito. Y dice que cuando los sacaron, dijeron: vamos nosotros. Y empezaron a conferenciar y a platicar. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? A ver, ¿tú qué respuesta tienes? ¿Y qué dices? Y no hallaban qué hacer con ellos ya. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo resolvemos esto? Es que ve la autoridad con la que hablan. ¿Cómo refutas lo que dice Pedro? Y luego ya dijeron: no, pues dice, no podemos matarlos, no podemos azotarlos, no podemos dejarlos encerrados. Bueno, tráiganlos. El diablo los inspiró: prohíbanles que hablen y enseñen el nombre de Jesús, y así se resuelve el problema. Que ya no hablen el nombre de Jesús, que no enseñen el nombre de Jesús, que no prediquen el nombre de Jesús, que no oren por los enfermos en el nombre de Jesús. Se resuelve todo. Y los llaman, hermano. Siéntense, les dice. Y esto es algo muy especial. Si ustedes gustan, vamos al verso 18, 4:18. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y da otra vez: el hombre del vulgo y sin letras. Lo que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Esa fue la declaración. Entonces les ordenaron que salieran y los soltaron. No pudieron hacerles nada. Fue lo único que hicieron, prohibirles que hablaran en el nombre del Señor. Y luego dice la palabra: mas Pedro y Juan pues hicieron esa respuesta. Los sueltan, se van. Y usted me puede preguntar: ¿y qué pasa, pastor, después de eso? Se asustaron, dejaron de predicar. Quiero que leamos esto, camine conmigo, y vamos a ir leyendo esta porción de las Sagradas Escrituras. Hechos 5:25. Nunca se callaron. Siguieron hablando que Jesús era el Salvador, que Jesús era el sanador, que Jesús cambiaba al hombre. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron,
les presentaron en el concilio al sumo sacerdote y les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con la diestra como príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos los pueblos, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos un día se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a ese se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos al pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No sea tal vez que hayándoos luchando contra Dios. Qué tremendo está esto. Un gran rabino Gamaliel, porque la preocupación seguía. Pedro y Juan no dejaban de hablar de Jesucristo. Dios quiere que en todos los tiempos se hable de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay bendición para la humanidad. Y siguieron hablando, no se asustaron, no se acobardaron, estaban decididos a que el cambio venía a través de Jesucristo. Y los vuelven a detener y les vuelven a amenazar, y dice que estaban tan enojados que los querían matar. Pero ese gran rabino de nombre Gamaliel era un doctor de la ley, tenía un nivel elevadísimo, y luego aparte dice reconocido, era venerado. Les dijo: oigan, tenemos que irnos con pies de plomo. Si esto es de los hombres, esto se acaba como le pasó a Teudas, a Judas el Galileo. Se acaba. Cuando ellos se mueran, se acaban. ¿Para qué nos estamos haciendo pedazos? ¿Para qué estamos comprando pleitos gratis? ¿Para qué no estamos peleando? Esto se acaba. Y les dice: pero si no es de los hombres, y si es de Dios, eso está peligroso. Esto no se va a desvanecer, esto no se va a parar. Pero lo más tremendo es que ustedes y yo podemos estar peleando contra Dios. Y con Dios no te resistas, no te pelees, para nada. Los soltaron y siempre siguieron hablando los apóstoles. Y como hablaban tanto de Jesús, Dios los empezó a honrar y a ungir cada día más y más y más. Y nada los podía detener, nadie los podía parar. A tal grado, estaba tan fuerte, estaban tan impregnados de Jesús y del poder de Dios, que dice que cuando Pedro pasaba, sacaban a los endemoniados. Ya Pedro ni siquiera se detenía a reprender el demonio. Sacaban a los enfermos, para que por donde Pedro iba pasando, siquiera ya ni se acercaba a tocarlos, la sombra de Pedro diera sobre los enfermos. Y dice que cuando la sombra pasaba por los enfermos, se sanaban. Cuando la sombra pasaba, los demonios se iban de los que estaban poseídos. Entonces, siglo XXI, Jesús es la esperanza para Chihuahua. Usted conoce
Alguien que está atado en el licor, en las drogas o en alguna perversión, póngase a buscar de Dios, a orar. Prepárese, preparando su vida espiritual, y hágalo un reto. Dígale: voy a ir a hablarle y voy a estarlo visitando y voy a hablarle de Jesús y voy a enseñarle de Jesús y voy a orar por él en el nombre de Jesús, y verá qué es lo que pasa. Jesús sigue cambiando a las personas. Jesús sigue perdonando los pecados, y Jesús cambia el curso de una persona. Jesús cambia el rumbo de las personas. Jesús le da un giro a la vida. Pablo lo ilustró así. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Las 4 verdades cardinales nos dicen que nunca debemos dejar de hablar de Jesús, porque Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza con el Espíritu Santo y Jesús viene. ¿Me permite hacerle una pregunta? Si Jesús viniera en el próximo minuto, ¿usted y yo estamos listos para irnos con Él? Pero si Jesús viniera en el próximo minuto y nos dijera el Señor, ya cuando estuviéramos en su presencia: tráiganme en sus manos todas las gavillas de lo que han cosechado, de los que han evangelizado, ¿cómo nos presentaríamos usted y yo? ¿Cuánto tiempo hace que no le hemos hablado de Jesús a nadie? ¿A cuántas personas le hemos hablado de Jesús? Y a lo mejor su fe y mi fe nos alcanza para decir: amén, sí, ven Señor Jesús, porque yo estoy listo. Pero si el Señor, cuando estuviéramos ahí en su presencia, dijera: es mi tribunal y voy a llamarlos a mi presencia, y cada quien va a traer en sus manos las gavillas, la cosecha, el nombre de las personas que les habló de la salvación, que les habló de mí, ¿cómo llegaríamos usted y yo con el Señor? ¿Con manos limpias pero vacías? ¿O con gavillas de todos aquellos a quienes les hablamos de Jesús? Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Debemos hablar de Jesús. No debemos dejar de hablar de Jesús, ni con los poderosos, ni con los intelectuales, ni con los escépticos, ni con los borrachos, ni con los drogadictos, ni con los homosexuales, ni con los afeminados, con ninguna persona. ¿Sabe por qué? Porque ellos son redimibles, y el único que los puede redimir o los puede cambiar es Jesús. Son redimibles, y si hay esperanza, porque hay un Cristo en el trono que tiene el poder para perdonar a esas personas. El Rey ya viene. Bendito el nombre de Cristo Jesús. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo